Hola y bienvenido nuevamente a nuestro tiempo de reforzamiento y repaso de Encom School. El día de hoy estaremos trabajando el área de comunicación, específicamente en la asignatura de normativa. Recuerda que este material es para el quinto año de secundaria y estamos trabajando la semana número 1 que va del 6 al 10 de enero del presente año 2025. Y sin más preámbulo, comencemos. El día de hoy vamos a estar trabajando las reglas ortográficas acerca del uso de la B y de la V. Recuerda que la letra B se usa generalmente al inicio de las palabras o después de una consonante o incluso después de la letra M, mientras que la letra V, en algunas latitudes también conocida como B chica o B dentilabial, se usa al inicio de las palabras y después de una vocal. Revisemos algunos conceptos fundamentales acerca de estas reglas. Veamos algunas reglas para las palabras que se escriben con B. Como tú puedes estar apreciando en pantalla, una de las reglas abarca lo siguiente, y es que antes de cualquier consonante se escribe B y no V. Repito, antes de cualquier consonante se escribe B y no V. Y esto incluye a las palabras que contienen bla, ble, bli, blo, blu, así como las palabras que contienen bra, bre, bri, bro, bru. Porque como tú puedes observar, antes de la L y antes de la R, tenemos ahí la presencia de la letra B. Por ejemplo, como ya puedes leer en pantalla, tabla, mueble, blindado, brasa, breva, brillo, abdomen, obvio y absoluto. Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo, de los verbos acabados en ar y del verbo ir. Esto, por ejemplo, lo vemos en la palabra jugaba, estamos hablando siempre en tiempo pasado, saltabas, estudiábamos, cantabais, que es una forma que no la manejamos generalmente en América del Sur, pero que en España y en algunas otras latitudes todavía la manejan, ordenaban e ibas. En los verbos que terminan en vir o en buir y en sus respectivas conjugaciones. Escribir, prohibir, recibir, atribuir y contribuir son ejemplos clásicos. Sin embargo, al partir de esta regla vamos a poder notar la presencia de algunas excepciones, como por ejemplo en las palabras hervir, servir, vivir y en las composiciones de estas. Como podríamos decir, he servido la mesa, he vivido mucho tiempo, etc. Otra regla para el uso de la B es cuando tenemos la presencia de infinitivos y las formas conjugadas de los verbos beber, caber, deber, haber y saber. Por ejemplo, ya lo tienes en pantalla, beberá, cabíamos, debían, había, sabíamos. Las palabras que comienzan con al, ar o ur. Albañil, albaricoque, arbusto y otros ejemplos que ya tienes en pantalla, pero como siempre con excepciones, como en el caso de alveolo, como los alveolos pulmonares, o el nombre de Álvaro, que en algunas latitudes se pronuncia como Álvaro, pero que acá lo manejamos como Álvaro. Y ahora continuemos con otras reglas más. Veamos ahora algunas de las reglas principales para las palabras que se escriben con V. Como te darás cuenta ya apreciándolo en pantalla, pues vamos a tener mucho más excepciones que cuando tenemos la regla con B. Las formas conjugadas de los verbos que en infinitivo en realidad no llevan ni B ni V. Por ejemplo, andar, cuyo pasado lo vemos escrito como anduvimos. Estar, que lo vemos como estuvieron. Tener, que lo vemos como tuviesen. Ir, que lo vemos como vayáis. Retener, como la palabra que vemos en pantalla, retuvo. Contener, que lo tomemos como la palabra contuvimos. Y obtener, que lo tenemos como la palabra obtuviese. Excepciones las tenemos en las terminaciones del pretérito imperfecto indicativo, que sería, por ejemplo, andaba, estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y las formas que ya tenemos en pantalla como habamos, habáis y haban. Otra regla importante es que la V se puede escribir de las letras B, D y N. Por ejemplo, en obvio, subversivo, adverbio, adversario, etc. Las palabras que comienzan con glav, div o salf,
como clave, clavija, diversión, divisa, salvaje, etc. Con las excepciones de dibujo, dibásico y dibranquial, donde la palabra di forma un prefijo que significa, en este caso, doble, y que obviamente rompe la regla porque se tiene que respetar la estructura original de la palabra en el caso de básico y de branquia, por ejemplo. En las palabras que comienzan con eva, eve, evo, ivi, tenemos evaporar, evacuar, eventual, etc. Con las excepciones de ebanista, ébano y ebonita, que son palabras que se derivan justamente de la palabra ébano y que escribiéndose con B, pues obviamente rompe la regla de la V. En palabras que empiezan con naf, nov o paf, como navaja, navidad, pavo o pavesa. Las excepciones las tenemos en las palabras como nabo, noble, pabellón o pábulo. Después de las sílabas ol, pra, pre, pri, pro, como en inolvidable, resolver, depravado, previsto, previo, privado, privilegio, provecho y proverbio, con las excepciones de prebenda, probable, probar, problema y probabilidad. Ahora, aquí hay algo importante que notar, y es que, como te darás cuenta, las excepciones generalmente se aplican en palabras que han sido consideradas como nombres propios o en palabras que se han ido, vamos a decir así, por el uso y la costumbre, quedando en una forma determinada de escritura. Así que siempre hay que tener cierto cuidado a la hora de manejar la letra V en los términos que vamos hablando. Pero ahora prosigamos. Ahora te presento algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de escribir nombres y apellidos, así como nombres propios de lugares, de personajes históricos y otros semejantes. Primero, te recuerdo que la lectura preferente debe realizarse conforme se pronuncia en el idioma original, cuando estamos hablando de un término que no ha sido, por si acaso, transliterado al español. Porque ahí ya puedes estar leyendo la segunda regla, que también debe tenerse en consideración la forma en que ese término ya se transliteró al español. Y podemos poner muchos ejemplos. Te pongo uno. El nombre Vladimiro. De repente has escuchado incluso en la historia política nacional ese nombre, Vladimiro. Ese nombre es la transliteración del nombre ruso Vladimir, que en las formas cirílicas más antiguas del ruso debería pronunciarse como Vladimir. Pues bien, si el nombre ya se transliteró y la persona se llama Vladimiro, pues debe llamársele Vladimiro. Hay que tener ese tipo de consideración. Ahora, si yo no conozco o no se ha transliterado todavía la dicha palabra al español, entonces sí cumplo la primera regla de pronunciarla como en su idioma original. La tercera regla que vemos es que por causa de la similitud fonética entre las letras que se puedan presentar en una determinada palabra, sea nombre o apellido o nombre propio del lugar, entonces es conveniente revisar bibliografía para hacer las pronunciaciones correctas. Y te pongo una palabra, por ejemplo, aunque no tiene que ver con la letra V y con la letra B, sí es un ejemplo para que veas cómo la mala pronunciación a veces cala en el idioma. La palabra que generalmente decimos karate para referirnos al arte marcial japonés está mal pronunciada. La palabra original es karate, porque en la fonética japonesa no existe esa construcción de karate. Un japonés diría karate, y por lo tanto yo debo tener cuidado a la hora de pronunciar el término como debe pronunciarse de manera correcta. Pero si tengo dudas, es bueno consultar no solamente el lexicon oficial, el diccionario, sino otras bibliografías anexas para poder enriquecer también mi vocabulario y, por qué no, mi diccionario mental. Finalmente debe tenerse en cuenta que las reglas ortográficas o normativas son de campo restringido al idioma castellano. Y por lo tanto, cuando palabras de origen foráneo pasan a formar parte del léxico español, suelen traer consigo la necesidad de aplicar excepciones a las reglas, no solo de la B y de la V, sino en general. Y en esto, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la palabra karate. Lamentablemente, la mala pronunciación que hicieron las primeras personas que trajeron ese arte marcial a zonas de América del Sur, empezaron a hablar así, diciendo karate. Pero recordemos que, como dijo el gran tribuno romano Marco Tulio Cicerón, el uso es la peor de las reglas. Y si todo el mundo habla mal y yo hablo mal,
pues el idioma se va degradando. Eso no es enriquecer el idioma, sino es degradar el idioma. Como siempre, al final de este vídeo te propongo aquí un link de un vídeo de YouTube para que puedas enriquecer un poquito más acerca de este tema de las reglas ortográficas o normativas para el uso correcto de la B y de la V. Y ahora vamos a pasar a ver algunos ejercicios, algunas preguntas a manera de práctica, tanto dirigida como calificada, para reforzar tu aprendizaje. Y bien, pasemos ahora entonces a ver nuestro tiempo de práctica dirigida. Aquí nos proponen completar las palabras con bu, bur y bus según corresponda. Obviamente estas palabras pueden serte en algunos casos muy comunes, pero recordemos que aquí, para poder hacer uso correcto de la palabra bu o bus o bur, debemos tener en cuenta varias cosas, y una de ellas es la discriminación auditiva. Conforme escuchamos las palabras, muchas veces las escribimos o muchas veces las pronunciamos. Así que hay que tener en consideración esto, ¿no? La palabra bus está apareciendo como un término independiente, como el medio de transporte. La palabra bulla está apareciendo como el ruido que se suele encontrar en las calles y avenidas de Lima. La palabra bus está apareciendo como, por ejemplo, un prefijo de la palabra buscapleitos, ¿no? Una palabra que es muy correcta, pero que lamentablemente en la jerga popular se utilizan palabras malsonantes para decir esto, ¿no? Un buscapleitos es un pendenciero. Alguien que anda en pendencias es alguien que anda en pleitos, que le gusta buscar la sinrazón para pelear. La palabra budín, que algunos la quieren pronunciar como pudín, pero la palabra es budín, transliterada al español, así como la palabra burbujeante, ¿no? Es la palabra que viene de burbujas. Asimismo tenemos la palabra burla, la palabra butacas, ¿no? Que es el término más adecuado para el tipo de silla plegadiza que se utiliza en el cine, y la palabra bufanda, que es el artículo, la prenda de vestir que pues todos conocemos, ¿no? Es bastante sencillo. Avancemos. En cuanto al uso de la B o de la V para discriminar estas palabras, pues podemos apelar un poco a la fonética. Si bien es cierto, hay algunos lingüistas el día de hoy que están afirmando y reafirmando que el sonido de la B y de la V es prácticamente el mismo, que no debería considerarse una diferencia fonética, sí la hay. Por eso antiguamente a la V se le llamaba B dentilabial, porque uno cerraba los dientes para poder pronunciarla y diferenciarla de la B labial, que es lo que generalmente las personas conocen como B larga o B grande, ¿no? La V es una letra que se hereda directamente del latín, como otras muchas, y que consideraba el sonido de la U. Cuando encontramos una palabra en latín, por ejemplo, ¿no? Como la palabra vita, que es vida, vita, los latinos antiguamente decían vita, ¿no? Vita con U, pero posteriormente se ha preferido el uso de vita para poder evitar la confusión con la escritura de la letra U. Tenemos ahí las palabras burro, veía, búfalos, vagabundo, viejo, bote, nube, la nube gris, ¿no? Como aquel vals peruano, presagiaba, lluvia, vizcacha, un animalito de la sierra aquí en nuestras latitudes en el Perú, veloz y nuevo, ¿no? Ahí tenemos términos que, si afianzamos un poco su pronunciación, su propia fonética nos ayuda a su correcta discriminación. Bien, avancemos. Ahora también nos piden nuevamente colocar B o V según corresponden las palabras, y bueno, es bastante fácil ya enfatizando la fonética, ¿no? Recuerda, nuevamente lo volvemos a decir, la V tiene un sonido levemente diferenciado de la B, y no debemos permitir que el mal uso se imponga, porque eso, repito, es una degradación del idioma, ¿no? Tenemos la palabra debe revisar, ¿no? Tiburón, novios, abrazo, dibujo, fábula, sembrado, cebada, ¿no?
envidia, ¿no? Y abuso. ¿Por qué es importante enfatizar la fonética en algunos términos? Bueno, porque eso le da vida a la palabra, ¿no? No es lo mismo decir bueno, que es una palabra suave, que tiene una connotación cálida a la hora de hablarla, que decir envidia, ¿no? En la envidia se muerden los dientes, porque esa es la expresión del que tiene envidia, ¿no? El que tiene envidia rechina los dientes, muerde los propios dientes. Interesante el tema de la fonética. Avancemos. Otro típico caso es completar palabras. Ahí tenemos las palabras bisnieto, laboratorio, rábano, todavía, bizcocho, sobre y sirvas, ¿no? Estas palabras deben escribirse de acuerdo al texto, ¿no? Acá simplemente usamos un poco de lógica. La ensalada de rábano está sobre la mesa. El bizcocho que preparó tu bisnieto se está enfriando. Aún no te sirvas. Está caliente todavía, ¿no? Yo no demoro, voy al laboratorio de sangre a sacarme muestras. ¿Qué tal combinación temática, no? Qué triste, dejó la comida por irse a sacar una muestra de sangre. Pero bueno, las pruebas de sangre son así, a veces exigen estar en ayunas, ¿no? Por eso, hablando de la palabra ayuno, ayuno es sin comer, ¿no? Desayuno es romper el ayuno. Des, prefijo de romper el ayuno. Bien, vamos continuando, vamos avanzando. Entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios que te dejo a manera de práctica calificada para que puedas resolver en casa y puedas enviarme tus respuestas si así lo deseas, o si me pides, pues yo te mando las correspondientes respuestas, aunque algunas son obviamente ya de criterio personal. Veamos. Nos piden analizar un problema de nuestra sociedad y redactar el análisis, un pequeño párrafo del caso elegido utilizando la derivación de las palabras propuestas en el recuadro, ¿no? Nos propone la palabra ir, llevar, volar, verso, responsabilidad, vestir y vigor, ¿no? Entonces, como ya lo puedes estar leyendo en pantalla, pues te recuerdo que tu respuesta no solamente debe contener estas palabras, sino que estas deben estar correctamente enlazadas o, si quieres, entrelazadas mediante conectores lógicos para que tu texto tenga coherencia, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Me mandaron ir al hospital para llevar esta medicina a mi familiar. Me dijeron que debía volar, pero yo estaba leyendo un verso para mi trabajo de comunicación, puesto que tengo una alta responsabilidad en dicho curso. Por eso, al vestirme, demoré, ¿no? O al ponerme mi vestido, o demoré mientras me vestía, etc., aunque tuve luego que aplicarme con rigor a llevar la medicina. Estoy proponiendo una idea general para que puedas construir tu propio párrafo. Estoy seguro que con tu creatividad lo harás muy bien. Avancemos. Luego nos piden completar el texto con V o V según corresponda, ¿no? Ahí se pasea por la biblioteca. Obviamente tú ya sabes qué letra vas a usar ahí, si V o V, como si anduviese, ¿no? En su casa. Menea su cabellera con gracia y sus pasos como de baile al encontrar el libro que necesita. Todos deberíamos ser como ella, pero sin lo de la melena, dijo Luigi. Y es que pareciera que para ella estudiar es lo más divertido del mundo, ¿no? Ojalá que fuese así. Mucha gente cuando va a la biblioteca van no necesariamente por las razones en las que se debe ir, sino para tratar de encontrar simplemente la respuesta anhelada para salvar el momento de la prueba. Pero bueno, vamos avanzando. Aquí nos piden completar las oraciones con la clase a la que pertenece cada animal según su alimentación, ¿no? Tú ya recordarás esto, lo estamos hablando de carnívoros, ¿no? Omnívoros, herbívoros, etc. Estas son las palabras que deberás completar aquí, insectívoros, ¿no? De
de acuerdo al taxón de estos animales, ¿no? Y ahí en estas palabras carnívoro, herbívoro, insectívoro, omnívoro, pues obviamente vas a poder identificar cuáles llevarán B y cuáles llevarán V. Es bastante sencillo y de paso que nos sirve para reflexionar o recordar conocimientos del área de ciencias, específicamente de biología. Avancemos. Y hemos llegado a la parte final de este video tutorial del curso de comunicación de la asignatura de normativa. Recuerda que este sábado tenemos pues nuestro tiempo de streaming o clase online o en vivo, en donde podremos resolver algunas preguntas, algunas cuestiones y, por qué no, conversar y proponernos mejorar también la pronunciación correcta de nuestro idioma. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y, como siempre digo, al terminar cada video tutorial estaremos en contacto en breve.